Saludos queridos estudiantes. Hoy les voy a enviar 3 documentos, un Excel donde está la ficha técnica y el escándalo que vamos a hacer hoy. También un documento Word donde está una guía de fórmulas para que ustedes puedan hacer las transformaciones, y un documento PDF para que ustedes puedan buscar datos de factores de corrección o pesos o datos referenciales que necesiten conforme vayan haciendo las fichas técnicas y los escándalos respecto a sus recetas. Vamos a empezar con la ficha técnica. Esta es una plantilla que he elaborado para que ustedes puedan hacer fácilmente, sacar fácilmente el precio de venta de su producto gastronómico y también conocer cuánto está costando esa preparación en concreto. Acá tengo columnas amarillas, que son las que tienen que llenar, y también columnas que son celestes, que esas no las tocan porque están con fórmula. Ya no necesitan llenar esas columnas, solo lo que está teñido con amarillo. Y cuando ustedes hacen el escándalo, automáticamente se va llenando y se genera la ficha técnica. Entonces en la ficha técnica nosotros vamos a poner, tenemos una receta como las que hay en los libros, etcétera, y en base a esa receta vamos a anotar primero acá el nombre de la preparación, que también se va a llenar en base al escándalo. Vamos a anotar, esto sí tenemos que transcribir o copiar el procedimiento de la preparación de la receta. También tenemos que poner aquí una foto del producto que obtenemos al aplicar esta receta. Tenemos que definir los métodos de cocción y las técnicas culinarias que estamos aplicando, los utensilios básicos que estamos empleando, los más indispensables, y también tenemos que anotar para cuántas porciones va a ser, y eso también se anota en el escándalo. En el escándalo, bueno, esta receta en concreto, que es para un silpancho cochabambino, ya llenamos el dato, silpancho cochabambino. Esta receta que encontré de la red se va a hacer con carne molida, ¿no? Bueno, aquí se pone las cantidades que se va a obtener al aplicar esta receta, 4 cantidades, y para el factor de comercialización, el ratio de venta, es multiplicando por 2. Eso es una decisión en base a el precio, un estudio de mercado, el precio en el que venden los competidores, etcétera. Es una decisión propia. Bueno, vamos a llenar la columna, la primera columna. Lo correcto es llenar primero los alimentos que ofrecen, que nos aportan proteínas, luego carbohidratos, luego lípidos, así tenemos los macronutrientes, y posteriormente vitaminas y minerales. Sin embargo, ahora voy a poner los ingredientes de acuerdo a cómo se presentan en la receta, ¿no? Pero ustedes siempre van a procurar poner primero en ese orden que les indiqué, los macronutrientes y luego los micronutrientes. Alimentos que nos brindan macronutrientes y micronutrientes. Vamos a empezar entonces poniendo la carne molida, posteriormente pan rallado, papa, tomate, locoto, cebolla, pimentón, arroz, huevo, aceite, vinagre, sal, pimienta y comino. Listo, ya tenemos todos los ingredientes. Siempre los condimentos son al final. Vamos a empezar por la carne molida, ¿no? En este caso sí está ordenado. La carne es lo más caro de esta preparación, se puede decir. Entonces, para poner el peso bruto, nosotros tenemos que buscar cómo en tablas, ayudarnos de las tablas y ver cómo podemos transformar el peso que encontramos en la receta a pesos a unidades de kilos o litros. En las recetas nosotros encontramos como unidades, 2 papas, 4 papas, etcétera, y con la ayuda de las tablas transformamos ese dato en kilos o en litros. Bueno, en el caso de la carne molida se va a emplear 0.7
kilos, pan rallado 0.3 kilos, la papa 0.3 sería 0.3 kilos, el tomate 0.1, el locoto 0.02, muy poquito, la cebolla 0.11, el pimentón 0.14, el arroz 0.2, el huevo 0.24 y el aceite 0.05 en toda la receta, ¿no? O sea, los ingredientes que nos brinda la receta transformamos a kilos o a litros. Y eso, para sacar datos de cómo hacer esa transformación, pues nos ayudamos con el documento Word que les envío con todo tipo de tablas respecto a esas transformaciones. Ahora vamos a anotar el factor de corrección. Bueno, el factor de corrección es una división entre el peso bruto y el peso neto. Nos ayuda a determinar el peso neto. Entonces, todos los alimentos tienen un factor de corrección, pero solo vamos a poner de lo que es evidente. Por ejemplo, la carne molida, vamos a usarla toda, no vamos a tener pérdidas, así que pongo solo 1. El pan rallado también no voy a tener pérdida, 1. La papa sí necesariamente va a tener cáscara, entonces tengo que poner su factor de corrección, que es 1.29. El tomate también tengo que pelar, 1.14. También el locoto 1.2 porque tengo que sacar sus semillas. La cebolla tengo que pelar, 1.07. En el caso del pimentón también 1.16. Y el arroz voy a poner 1 porque voy a emplearlo todo. El aceite, el huevo tengo que quitar cáscara, 1.01, perdón, 1.12. Y el aceite voy a emplear todo, 1. Como verán, se va generando automáticamente por fórmula el peso neto y la merma. Quiero aclarar estos dos conceptos. Bueno, ya se les ha proporcionado, pero quiero recordarles estos dos conceptos respecto al peso neto y la merma. Bueno, aquí les he puesto la fórmula del factor de corrección que indica que es la división entre el peso bruto y el peso neto. Por eso siempre es mayor a 1. Por lo tanto, el peso neto va a ser, haciendo un despeje, el peso bruto dividido entre el factor de corrección. Eso es lo que está aplicado en esa fórmula que se llena automáticamente, ¿no? Y luego la merma. La merma es toda pérdida que produce un alimento. Por ejemplo, en el caso del choclo, compramos el choclo por unidades. Si nosotros pagamos por todo el choclo, con su marlo, su centro y también sus hojas, su chala. Entonces, como pagamos por todo y no comemos todo, no comemos el centro, no comemos las hojas, entonces solo comemos los granos, todo lo demás pasa a constituir la merma. Entonces, la merma es el peso bruto menos el peso neto, ¿no? Lo que compro menos lo que realmente uso o en la preparación. Todo lo demás, cáscaras, semillas, centro, todas las partes no comestibles pasan a ser merma. Bueno, este es un concepto para recordar. También quiero recordarles el precio unitario, porque es lo que vamos a usar en la siguiente columna. El precio unitario es el costo en bolivianos dividido entre el peso en kilos o litros. Cuando nosotros vamos a comprar los ingredientes, no nos venden 1, 2 papas como indican las recetas, ¿no? A veces las recetas nos dan unidades, pero en el mercado no nos venden por unidades, nos venden por cuartillas, arrobas, quintales. Entonces tenemos que hacer otra transformación para poder llenar la siguiente columna de nuestra planilla Excel. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra planilla de escándalo y ahí pues justamente tenemos que llenar los precios unitarios en bolivianos por kilo o bolivianos por litro. Entonces hacer una transformación de los alimentos. Para ello yo tengo una lista de precios aquí. Ya he sacado la lista de precios lo más actualizado posible. Y esto también varía, depende del momento que estés trabajando. Hay épocas donde un tomate está muy caro y hay épocas donde está muy económico. Entonces va a variar de acuerdo al momento que se esté elaborando la receta. Pero aquí, bueno, he puesto precios. La carne molida, 35 bolivianos el kilo. El pan rallado, 8.3 el kilo, porque también encuentras por kilos. La papa encuentras por cuartilla, 13 bolivianos la cuartilla.
tomate puedes comprar por kilo 4, locoto 6, cebolla 6, pimentón 17 que te pueden dar por kilo, el arroz 8, el huevo 12, el aceite 12. Aunque la papa también puedes obtener por kilo, yo lo he dejado en cuartilla para poderte indicar y hacer como ejemplo cómo vamos a transformar usando las tablas para poder saber en kilos, ¿no? Entonces, la papa es 13 bolivianos la cuartilla, ¿no es cierto? Entonces vamos a dividir los 13 bolivianos que tiene una cuartilla entre, yo he comprado una cuartilla, sería 2.835 y ese va a ser el precio por kilo. 13 bolivianos dividido entre 2.835, que es los kilos que trae una cuartilla. Entonces 4.6 podríamos poner, 4.6 está costando la papa. Ya, con este dato llenamos nuestra planilla Excel y con los demás datos también que ya tenemos. Ahora nos vamos a nuestra planilla Excel y vamos a poder llenar. Entonces ahí precio bruto de la, precio unitario de la carne molida 35, 8.3. En el caso de la papa, como ya hemos hecho la transformación, 4.6. Tomate 4, locoto 6, cebolla 6, pimentón 17, arroz 8, huevo 12, aceite 12. Vinagre, sal, pimienta, comino, como son cantidades tan pequeñas en una preparación de 4 platos, entonces es despreciable. Voy a dejar eso para redondear los precios al final. Bueno, entonces ya tengo mediante fórmula el costo total, porque yo no estoy usando 1 kilo, estoy usando solamente 700 gramos, o sea, 0.7 kilos de la carne. Por eso ya está calculado en base a lo que yo estoy usando. Yo les doy los datos en kilos o litros, pero como no estoy utilizando unidades enteras, me hace la regla de 3, la fórmula, y ya tengo el costo total. Y este costo total viene acá, esta columna, y me dice que los 4 platos me salen 37 bolivianos elaborarlos. Dividido entre 4 a 9.25 elaborarlos. Este precio, como verán, es un poco alto, considerando que estamos comprando por kilos. En gastronomía es mejor comprar por cargas, quintales, cajas, etcétera, y así sí hay mayor utilidad. Luego, el ratio de venta vamos a multiplicar por un factor de 2, o sea, solo vamos a vender al doble una utilidad del 50%. Entonces, por unidad, un plato está saliendo 18,51 bolivianos, ¿no? Pongo la foto del plato y acá pues me indica también el peso total bruto, peso total neto, el peso de merma, el porcentaje de desecho 6.26. Llenada esta planilla, se genera automáticamente la planilla de la ficha técnica, desde el título incluso, se genera solita. Y acá ya puedo saber incluso cuánto pesan los 4 platos, pesan 2 kilos, cada plato, la parte de comestible obviamente, va a pesar como medio kilo cada plato, son 4 platos. Y aquí está la información de las técnicas, métodos, utensilios y el procedimiento de la preparación. Estas 2 fichas me ayudan para que pueda tener una información completa de lo que de mi producto gastronómico que estoy ofertando. En la ficha técnica voy a tener pesos, rendimiento, voy a tener preparación, técnicas, la presentación que debe tener. En la ficha de escándalo voy a tener el precio de la materia prima, de los insumos, y el ratio de venta, cuánto podría vender. No está contemplando todavía los otros costos que conlleva una preparación, solo está basándose en la receta en sí, ¿no?
Y también está acompañado esta información con otra ficha que se llama ficha nutricional, que vamos a hacer posteriormente, que indica eh, los, esta receta, cuántos macronutrientes ofrece, cuánto en calorías también nos aporta y los principales alergénicos que presenta. Con esa información tenemos completo los datos de nuestro producto gastronómico a ofertar. Bien, con esto hemos terminado y nos vemos en clases para fortalecer esta parte.